El último verano en Málaga. El sol caía sobre el puerto de Málaga, tiñendo de cobre las velas de los navíos anclados. Era julio de 1492 y el aire olía a sal y despedida. Miriam Toledano apretaba contra su pecho un pequeño cofre de madera. Dentro guardaba una llave, la de la casa de su familia en la calle San Juan, y una carta doblada que no se atrevía a abrir. Era de Martín de Úbeda, el joven cristiano que le había enseñado a leer versos de Jorge Manrique en secreto antes de que todo se desmoronara. Desde la orden de expulsión, la aljama de Málaga se había vaciado en silencio. Muchos habían vendido sus bienes a bajo precio o los habían dejado en manos de amigos que prometían conservarlos. El padre de Miriam, comerciante de tejidos, había conseguido plaza en una nave genovesa que zarpaba rumbo a Livorno con escala en Argel. Otros partían hacia Orán o Nápoles. Algunos hablaban de Salónica, donde decían que el sultán recibía a los judíos con los brazos abiertos. Pero Miriam apenas pensaba en el destino. Su mente seguía anclada en la orilla, en los ojos de Martín. Aquel día los muelles estaban abarrotados. Los escribanos del puerto revisaban los salvoconductos y cobraban tasas por el embarque. Los soldados vigilaban para evitar altercados, aunque reinaba un silencio pesado, de resignación. Algunas familias rezaban salmos en voz baja, otras simplemente miraban el horizonte. Miriam ayudaba a su madre a subir los fardos al barco, mientras su hermano pequeño, Samuel, se aferraba a un corderito que un marinero prometía llevarle a cubierta. Cuando todo estuvo dispuesto, Miriam subió la pasarela y se volvió una última vez hacia la ciudad. Desde el muelle, entre el gentío, creyó ver una figura conocida, un joven con jubón pardo y manos manchadas de tinta, Martín. Se abrió paso entre la multitud y alzó la mano sin poder acercarse más. Ella quiso gritar su nombre, pero el estruendo de una cadena soltándose la dejó sin voz. El barco comenzó a moverse lentamente y el muelle se convirtió en una línea de piedra cada vez más lejana. Durante días Miriam permaneció encubierta, viendo cómo la costa andaluza se desdibujaba entre la bruma. Escuchaba a otros pasajeros hablar en castellano, en hebreo, en árabe. Algunos lloraban, otros cantaban viejas melodías de Toledo o Córdoba. Por las noches el capitán genovés, un tal Giovanni, contaba historias de sus viajes a Alejandría y Creta. A Miriam le gustaba oírle, así el dolor se diluía en el rumor del mar. Una noche abrió por fin la carta. Decía: «Si el destino te trae de nuevo a esta tierra, busca el limonero junto al muro del río. Allí esconderé la tela que tejiste y mis palabras no dichas. Mientras viva ese árbol, sabrás que aún te espero, aunque el mundo se haya vuelto mar entre nosotros». Miriam dobló el papel con cuidado y lo guardó junto a la llave. En su corazón supo que nunca regresaría, pero aquella promesa bastaba para mantener vivo el vínculo invisible entre la orilla perdida y el mar abierto. Cuando, semanas más tarde, la nave atracó en Livorno, los Toledano encontraron refugio entre mercaderes italianos que hablaban su lengua y conocían su historia. Miriam miró el puerto nuevo, tan distinto al de Málaga, y sintió que, aunque había perdido una casa, llevaba consigo una raíz que ningún decreto podía arrancar.
Cada primavera salía al patio para oler los limoneros. Dicen que los cuidaba como a un secreto, pero es que nadie sabía que en cada flor ella buscaba el aroma de un amor que se perdió al otro lado del mar.